En mayo de 2026, fiscales en Estados Unidos revelaron un documento legal que, describe un escenario casi impensable. Digo, no se trata simplemente de policías locales aceptando sobornos de vez en cuando para, mirar hacia otro lado mientras pasa un camión. Claro. Estamos hablando de fuerzas del orden enteras, en una capital estatal transformadas funcional y logísticamente en la guardia armada privada de una organización criminal. Y fíjate que lo que hace que esta radiografía sea verdaderamente perturbadora no es una teoría de conspiración, ni analistas en oficinas lejanas. Es confirmación que proviene de testimonios directos. O sea, de los propios operativos. Exacto, operativos en las calles. Ellos mismos detallan cómo construyeron y mantienen lo que llaman una arquitectura invisible, una que, asimiló por completo al aparato del Estado. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un material de investigación, la verdad, fascinante. Es un reportaje del New York Times International publicado el domingo 17 de mayo de 2026 de la periodista Paulina Villegas. Ajá. Y el detonante de este texto es la reciente acusación formal, este famoso indictment, que autoridades estadounidenses emitieron contra el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Pero, a ver, debo hacer una pausa crucial aquí para quienes nos escuchan antes de seguir. Sí, es muy importante marcar la cancha aquí. Totalmente, porque este análisis involucra referencias políticas sumamente sensibles. El documento menciona a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y formula acusaciones gravísimas contra el gobernador Rocha Moya. Así es, y es vital establecer las reglas de este ejercicio para la audiencia. No tomamos ningún bando político, ni de izquierda ni de derecha. Exacto. Ni favorecemos la narrativa de ningún país. El objetivo es transmitir las ideas del texto original para entender estos mecanismos institucionales, sin respaldar, ni validar, ni condenar a ninguna de las figuras políticas mencionadas. Analizamos el documento tal cual se presenta, sin filtros. Y bueno, el documento nos arroja de inmediato a las altas esferas del poder político. La primera sección de esta investigación detalla la acusación de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Y cuál es la premisa central ahí? Pues la premisa del documento legal es que la facción de los Chapitos, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán, facilitó la victoria de Rubén Rocha Moya para la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2021. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la táctica que describen no es, digamos, financiamiento ilícito de campañas o cabildeo en lo oscurito. Hablamos de un despliegue de fuerza táctica. Sí, violencia directa. El texto describe robo masivo de urnas, secuestros y una intimidación sistemática y armada contra candidatos de la oposición. De hecho, la investigación de Paulina Villegas cita que hubo más de 200 reportes. 200. Formalmente documentados de incidentes con individuos armados. ¡Wow! 200. Sí, sustracción de boletas y privaciones de la libertad durante ese proceso electoral. Y a pesar de ese inmenso volumen de irregularidades, las autoridades electorales de aquel momento validaron la victoria, clasificando todo este caos generalizado simplemente como incidentes aislados. Exactamente. Y según el alegato de los fiscales en Nueva York, el pago acordado por esta intervención electoral fue una promesa de inmunidad, protección total para las operaciones logísticas de la organización. Fíjate que al leer la mecánica de este pacto, la imagen que me surge es la de una fusión corporativa hostil. A ver, ¿cómo es eso? Pues en el mundo financiero tradicional, si un conglomerado quiere absorber a un competidor, inyecta capital masivo, compra la mayoría de las acciones y cambia la junta directiva. Es agresivo, pero, ocurre mediante mecanismos de mercado. Claro, sigues las reglas del juego financiero. Exacto, pero aquí la organización criminal buscaba adquirir la infraestructura de seguridad estatal, el control territorial absoluto, y la moneda de cambio para ejecutar esa adquisición no fueron acciones en la bolsa, fueron boletas electorales robadas y terror psicológico. Esa lente corporativa creo que ayuda muchísimo a visualizar la escala de la ambición operativa, una toma de control desde la cima. Esto, sin embargo, plantea un choque diplomático y legal severo, que es el contraargumento oficial plasmado en el reportaje. Claro, siempre hay dos lados de la moneda legal.
Así es. Esto plantea una pregunta importante sobre la soberanía. El gobernador Rocha Moya, que actualmente está separado de su cargo, niega estas acusaciones de manera categórica. En sus palabras, y cito, las califica de totalmente falsas y sin fundamento. Sí, y la defensa argumenta algo muy específico sobre la administración Trump, ¿no? Exacto. Argumentan que el documento legal es en realidad una maniobra de presión orquestada por la administración Trump, diseñada específicamente para socavar la soberanía mexicana y, pues, desestabilizar políticamente a la coalición de izquierda de la presidenta Sheinbaum. Lo cual nos lleva a la postura de la presidencia, porque el texto señala que la presidenta Sheinbaum se ha negado rotundamente a las solicitudes de extradición o de arresto que vienen de Estados Unidos. Sí, el argumento del gobierno mexicano es que la evidencia de la justicia estadounidense simplemente es insuficiente para una detención de ese nivel. Y entonces el caso se deja en manos de la Fiscalía Mexicana, dejando a un lado la batalla diplomática en las embajadas, digamos. Un pacto político de esta magnitud no significa absolutamente nada si no opera a ras de suelo. Totalmente de acuerdo. Para entender si esta fusión corporativa de verdad existe en la práctica, es necesario mirar hacia abajo, a la rutina diaria en las calles de Culiacán. Ahí es donde entramos a analizar los detalles de esta arquitectura invisible. Y para observar esa rutina, el reportaje da un giro metodológico que me parece brillante. La reportera logró entrevistar directamente en casas de seguridad a 4 operativos criminales en activo. En Culiacán. Sí, en Culiacán. 3 de la facción de los Chapitos y 1 de la facción rival de los Mayos. Y lo que revelan desmitifica por completo la idea del caos criminal. Describen un sistema operativo, de un orden verdaderamente asombroso. Cuéntanos un poco de eso. Por ejemplo, detallan el uso de palabras clave rotativas en los retenes militares y policiales. Palabras como verde, R8 o delta. Con solo decir la contraseña del día, vehículos pesados cruzaban filtros federales sin una sola revisión. Uno de los testimonios pone esto en una perspectiva francamente aterradora. Es el caso de un joven operativo de 28 años. El reportaje cuenta que su misión era localizar a un deudor. Tenían alertas en terminales de autobuses y casetas. Ajá, lo estaban cazando. Exacto. De pronto, un empleado del aeropuerto local les da el pitazo. El objetivo está en el mostrador para volar a Tijuana. El operativo llega al aeropuerto, que es una instalación de máxima seguridad federal, y un grupo de soldados lo intercepta en la entrada. Y ahí es donde la cosa se pone surrealista. Sí, porque el operativo simplemente los mira y pronuncia 2 palabras: la chapiza. Los soldados rompen la formación, lo dejan pasar, entra a la terminal, ubica su objetivo y le enseña un arma de fuego que metió escondida bajo la chamarra. A ver, yo aquí me detengo y cuestiono esto. ¿En qué sentido? Es que, ¿cómo es logísticamente posible? ¿Cómo puede toda la infraestructura de seguridad federal y militar en un aeropuerto comercial desactivarse por completo con un simple santo y seña de 2 palabras? Digo, sin que la cadena de mando colapse o alguien active una alarma. Pues lo fascinante aquí es que no es solo miedo o intimidación callejera. No es magia. Es una sofisticación técnica brutal. El sistema no colapsa porque la contraseña no es un soborno espontáneo. Es comunicación en tiempo real. ¿O se estaban conectados en ese momento? Totalmente. El propio operativo explicó que llevaba consigo un radio y 3 teléfonos celulares distintos. Y una de las líneas era un circuito cerrado compartido, simultáneamente, entre miembros del cártel y oficiales de policía en activo. ¡Guau! Inteligencia compartida. Exacto. Se actualizan sobre zonas con cámaras activas, rutas despejadas, movimientos de rivales e incluso emiten alertas si se acerca un convoy militar que no está alineado con esta red de corrupción. Fíjate que esa simultaneidad de información lo cambia absolutamente todo. Destruye esta idea de que la policía y los criminales juegan al gato y al ratón. No se persiguen, están viendo la misma pantalla de radar. Exactamente. Basta pensar en la inmensa vulnerabilidad que esto genera. Para quienes nos escuchan, imaginemos ser un civil común en esa terminal. Pasas por rayos X, te quitas el cinturón, confiando en que todo ese teatro de uniformes y rifles está ahí para protegerte. Y la realidad es otra. Totalmente. Mientras tanto, en una frecuencia celular paralela, un tipo armado camina por ese mismo pasillo con inmunidad total, protegido por las mismas fuerzas que supuestamente deberían detenerlo. El operativo admitió haber tenido, digamos, una epifanía sobre su propia influencia justo en ese instante.
El Estado ya no es un obstáculo a evadir, se ha convertido en una extensión de su propio brazo armado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta arquitectura se vuelve sistémica. El reportaje documenta que la policía estatal y municipal dejó de ser una autoridad de omisión para volverse un colaborador activo, básicamente un Estado en la sombra. Sí, corporaciones enteras proveyendo inteligencia anticipada sobre operativos sorpresa del ejército, avisando de redadas en ranchos o laboratorios de drogas. E incluso entregando nombres. Si alguien debía dinero o si sospechaban que era soplón, le pasaban el dato a los comandantes de policía, y estos, usando patrullas oficiales y bases de datos del gobierno, rastreaban a las personas y se las entregaban al cártel. Subcontrataron a la policía. Literalmente. Y hay una anécdota que ilustra esta inversión de jerarquías de forma brutal. Hace meses, un comandante de alto rango del cártel quedó acorralado por el Ejército Federal en un tiroteo. Sí, me acuerdo de esa parte. ¿Y quién crees que rompió el cerco para rescatarlo? No fueron sicarios en camionetas blindadas. Fue la propia policía estatal la que intervino en su defensa. Operativos confesando que se ponen uniformes policiales oficiales para hacer allanamientos. Ese joven de 22 años que cita el texto lo resume perfecto. Decía, sonriendo, que con tanta protección se sentía como Rambo o John Wick. Un civil de 22 años operando con el monopolio de la violencia del Estado a su disposición. Es una locura. Pero a ver, para que policías estatales combatan al Ejército Federal para rescatar a un capo, se requiere una coerción inmensa. El texto habla de la institucionalización de la plata o plomo. Exacto. Y ahí Guillermo Valdés, el ex jefe de inteligencia, explica la mecánica. No es una simple extorsión. El cártel explota salarios de miseria y la falta de protección institucional. El ultimátum es claro. Coopera, toma el dinero y vive. Si te niegas, van por ti y por toda tu familia. ¿Y cómo llega esa plata? Porque obviamente esto no es con transferencias bancarias rastreables. No, para nada. Es una nómina física descarada. Testimonios describen vehículos escoltados por el cártel entregando pesadas bolsas de lona negra llenas de dólares en efectivo directo en las manos de comandantes policiales y altos mandos. Digo, ante un maletín de dólares que supera su salario de toda la vida, o una sentencia de muerte sin protección del Estado, pues comandancias enteras claudican de golpe. Se asimilan a la nómina criminal, tal cual. Ahora, revisando los datos históricos que aporta el texto, es evidente que esto no surgió de la noche a la mañana, ni es exclusivo de Sinaloa. Es el clímax de décadas de impunidad a nivel nacional. Si conectamos esto con el panorama general, el patrón de asimilación es innegable. La fuente menciona, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos en 2024, tras comprobarse que aceptó sobornos multimillonarios por más de una década. Y la lista sigue. El texto enumera expedientes de procuradores y gobernadores por todo el país. Así es, nombra a Edgar Beitia, en Nayarit, sentenciado en 2019 por usar la fiscalía entera para un grupo criminal. O Tomás Yarrington en Tamaulipas, sentenciado en 2023 por lavar millones de dólares de sobornos durante su mandato. Y fíjate que la referencia a la tragedia de Ayotzinapa en 2014 es una pieza clave. El reportaje recuerda que durante la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero, las policías municipales involucradas no actuaban por iniciativa propia. Recibían órdenes directas. Exacto. Acataban órdenes de líderes criminales locales, policías repartiendo armas a civiles, orquestando bloqueos. Ese diseño logístico que hoy asombra en Culiacán ya operaba a plena vista hace una década en Guerrero. Y sobre eso, Gina Parlovecchio, una exfiscal estadounidense, ofrece una perspectiva muy cruda en el reportaje. Ella dice que esto no es un efecto secundario, es una dedicación obsesiva. Los cárteles tienen como objetivo prioritario corromper a la mayor cantidad de funcionarios posibles. Invierten tiempo y recursos infinitos en quebrar la voluntad de la burocracia, desde el oficial de tránsito hasta el procurador. Entonces, frente a todo esto, frente a la guerra interna y la presión estatal, la pregunta es obligada. ¿Qué significa todo esto en el momento actual? Pues el reportaje señala que este sistema enfrenta una presión inédita. Hay dos fuerzas disruptivas ahora mismo.
Primero, una guerra interna sumamente violenta que partió a la organización en dos, los chapitos contra los mayos. Y segundo, la administración de Sheinbaum ha intensificado la represión y la militarización en la zona, Una fricción que los operativos en las calles están resintiendo durísimo. con un terror genuino a la exposición. Uno de los operativos confesó que ven por primera vez la posibilidad real de que su red estatal sea desmantelada. Dijo literal que si pierden a la policía como escudo y alerta temprana, sería un golpe fatal para su facción. Es que la ironía es brutal. Presumen sentirse como de película de acción, pasean armados por aeropuertos, pero su propia supervivencia depende absolutamente de los mismos burócratas que sometieron a la fuerza. Totalmente dependientes. Uno de estos hombres concluye con una reflexión que, francamente, te hiela la sangre. Sí, la cita es clínica. Dijo, cuando tienes una entidad que existe fuera del Estado y es más fuerte que el Estado mismo, es imposible que el Estado exista sin nosotros. Imposible que el Estado exista sin nosotros. Un recorrido que nos lleva desde los presuntos pactos electorales en las altas esferas políticas en 2021, pasando por la colusión en aeropuertos con contraseñas verbales, hasta llegar a la asimilación casi total de corporaciones policiales enteras. Un verdadero Estado en la sombra. Un panorama que expone cómo el crimen metódicamente fagocitó al aparato de seguridad civil para convertirlo en su propia infraestructura. Y esto nos deja con una paradoja aterradora para reflexionar. Si las organizaciones delictivas se han convertido en una pieza de carga fundamental que sostiene la infraestructura del orden local, ¿cómo puede una sociedad comenzar a extirpar al crimen organizado de sus instituciones policiales sin provocar que todo el sistema de seguridad colapse en un vacío de poder absoluto? Es un desafío de proporciones incalculables. Gracias por acompañarnos en este detallado escrutinio documental. Nos escuchamos en el siguiente análisis a fondo.